CEO de un bufete de abogados, mi esposa dijo, invité a mi ex a la boda. Si me amaras, lo entenderías. Mi esposa dijo, invité a mi ex a la boda de mi hermana. Es de la familia. Si me amaras, lo entenderías. Yo respondí, claro que lo entiendo. Luego, discretamente, contacté a la esposa de su ex y la invité como mi acompañante. La cena de ensayo se volvió legendaria cuando. Así que ahí estaba yo, sentado a la mesa del comedor de mi futura suegra, sumergido en una lasaña de esas que te hacen dudar si el cielo es real o simplemente la cocina de una abuela italiana. El pan de ajo estaba caliente, el vino fluía y, sinceramente, pensaba que esta podría ser una de esas cenas de domingo perfectas en las que nada sale mal y todos se van con tuppers llenos de sobras y cero daño emocional. Sí, debería haberlo sabido. Realmente debería haberlo sabido, porque justo cuando iba a por mi tercer trozo de pan de ajo, no me juzguen, esa combinación de mantequilla y hierbas era una locura. Mi esposa, Jessica, decidió soltar una granada conversacional justo en medio de la salsa marinara. Invité a mi ex, Trevor, a la boda de mi hermana, dijo, con la misma naturalidad que alguien comenta sobre el tiempo. Es de la familia. Si me amaras, lo entenderías. No exagero si digo que casi convierto ese pan de ajo en un arma homicida por asfixia. Mi garganta se cerró como la bóveda de un banco. Mis ojos empezaron a llorar, y durante unos sólidos 5 segundos, realmente pensé que iba a morir en una cena familiar porque mi esposa acababa de anunciar que había invitado a su ex a una boda como si fuera la cosa más normal del mundo. Su madre seguía sonriendo, pasando la ensaladera como si su hija no acabara de lanzar una bomba nuclear sobre nuestro matrimonio con una sola frase. Su padre, ajeno a todo, cortaba su lasaña en cuadraditos perfectos. Mientras tanto, yo estaba allí sentado, teniendo lo que solo puedo describir como una experiencia extracorporal, viéndome a mí mismo a sentir como una especie de monje iluminado al que acaban de golpear en la cabeza con una sandalia. Claro que lo entiendo, me oí decir y, sinceramente, no sé quién era ese tipo, porque desde luego no era yo. El verdadero yo, el que gritaba dentro de mi cabeza, ya estaba redactando los papeles del divorcio en Comic Sans solo para añadir sal a la herida. Pero por fuera, yo era la viva imagen de la aceptación serena. Asentí. Sonreí. Incluso di otro bocado a la lasaña, como si mi mundo entero no se hubiera inclinado de lado hacia la dimensión desconocida. Por dentro, sin embargo, por dentro estaba ejecutando simulaciones mentales a toda velocidad de este desastre de boda. Podía verlo todo desarrollándose como una comedia romántica de pesadilla que nadie había pedido. Trevor atrapando el ramo a cámara lenta mientras Jessica aplaudía como si acabara de anotar el touchdown ganador en la Super Bowl. Trevor dando un brindis sobre la que se le escapó mientras yo estaba sentado allí como una planta de interior decorativa. Trevor y Jessica bailando un lento mientras todos susurraban y yo contemplaba si es posible fingir tu propia muerte en la recepción de una boda. La película de terror que se reproducía en mi cerebro era tan vívida que casi podía oír la música dramática. Es prácticamente de la familia, continuó Jessica, sirviéndose más pasta en el plato como si no acabara de hacer estallar nuestra relación. Crecimos juntos. Estuvo allí en todos los momentos importantes. Sería raro que no estuviera. Raro. Dijo que sería raro. ¿Sabes lo que es raro, Jessica? Invitar a tu exnovio. Perdón, a tu examante, porque al parecer ahora usamos terminología de novela romántica, a una boda familiar y esperar que tu marido sonría y asienta como un golden retriever domesticado. Eso es raro. No es solo raro. Es una categoría completamente nueva de lo bizarro que los científicos aún no han descubierto. Es como invitar a un tiburón a una fiesta en la piscina y enfadarse cuando a la gente le preocupa el tema de los dientes. Su madre intervino, bendito sea su despistado corazón. Oh, Trevor. Hace siglos que no lo veo. Un joven tan agradable. ¿Recuerdas cuando nos arregló la puerta del garaje? Sí, seguro que sí. Apuesto a que arregló muchas cosas por aquí. Probablemente por eso Jessica pensó que era totalmente normal invitarlo para presenciar cómo su hermana juraba amor eterno a alguien, mientras yo me sentaba allí preguntándome si mi certificado de matrimonio venía con una política de devolución. Asentí de nuevo, porque al parecer era todo lo que era capaz de hacer. Solo asentir, como uno de esos muñecos que mueven la cabeza en el salpicadero del coche. Claro, cariño,
tiene todo el sentido. Tu examante en una boda familiar. ¿Cómo no se me ocurrió? El sarcasmo era tan espeso que se podía untar en una tostada, pero de alguna manera les pasó a todos por encima. Su padre incluso estuvo de acuerdo conmigo, diciendo algo sobre lo bueno que es mantener la amistad con gente de tu pasado. Claro, ¿amigos? ¿Así lo llamamos ahora? Jessica se acercó y me apretó la mano, dedicándome esa sonrisa que probablemente funcionaba conmigo cuando era joven y estúpido. Espera, eso fue hace como 3 horas. Sabía que lo entenderías. Por eso te amo. Eres tan seguro y confiado. Seguro y confiado. Traducción, eres un pelele. Puedo literalmente invitar a mi ex a un evento familiar y tú te quedarás ahí sentado comiendo carbohidratos como si nada. Genial, genial, genial. Eso es definitivamente lo que todo hombre quiere oír. Oye, cariño, me encanta que no tengas agallas. Realmente me funciona. El resto de la cena fue un borrón de sonrisas forzadas y masticación mecánica. Ni siquiera recuerdo de qué hablamos. Probablemente de la decoración de la boda o alguna tontería sobre la disposición de las mesas. Mientras tanto, mi cerebro hacía piruetas tratando de entender cómo esto se había convertido en mi vida. Cuando me convertí en el tipo que simplemente acepta que el ex de su esposa va a estar en primera fila en una boda familiar. Cuando perdí la capacidad de decir absolutamente no como una persona normal con un mínimo de amor propio. Su hermana, la futura novia, ni siquiera pareció sorprendida. Oh, sí, Trevor. Debería venir. ¿Recuerdas cuando organizó aquella fiesta sorpresa? Todos empezaron a rememorar como si Trevor fuera una especie de leyenda familiar. Esa figura mítica que camina sobre el agua y cura enfermedades en su tiempo libre. Yo me senté allí, preguntándome si estaba sufriendo un derrame cerebral o si así eran las relaciones modernas. Quizás me perdí un memorándum. Quizás hubo alguna actualización en el manual del matrimonio que decía, capítulo 47, apoya con entusiasmo la decisión de tu esposa de invitar a su ex a eventos familiares. Cuando nos fuimos, había comido suficiente lasaña como para alimentar a un pequeño pueblo y había desarrollado lo que estoy bastante seguro que era el comienzo de una úlcera por estrés. Jessica tarareaba al ritmo de la radio en el camino a casa, completamente ajena al hecho de que yo estaba teniendo una crisis existencial en el asiento del copiloto. Incluso se acercó y me tomó la mano en un semáforo en rojo, apretándomela afectuosamente como si estuviéramos en un anuncio de medicamentos sobre parejas que han descifrado la vida. Llegamos a nuestra entrada y me besó en la mejilla. Gracias por ser tan comprensivo con lo de Trevor. Sabía que te lo tomarías bien. ¿Bien? Sí, me lo tomé tan bien como el Titanic se tomó aquel iceberg. Claro, todo parece bien en la superficie, pero por debajo, un desastre total y absoluto esperando a ocurrir. Sonreí, le devolví el beso y entré en nuestra casa, preguntándome en qué momento había perdido por completo el control de mi propia vida. ¿Fue gradual o sucedió todo de golpe? De cualquier manera, estaba bastante seguro de que acababa de aceptar la experiencia de boda más incómoda de toda mi existencia. Y no había suficiente pan de ajo en el mundo para que eso estuviera bien. Esa noche, no pude dormir, ni un poquito. Me quedé allí, mirando el ventilador del techo dar vueltas y vueltas como mis pensamientos, que giraban más rápido que un tornado en Kansas. Jessica estaba en el salón, tarareando una melodía alegre mientras doblaba cisnes de servilleta para la boda de su hermana. Cisnes de servilleta. Porque, al parecer, cuando invitas a tu examante a una boda familiar, también necesitas aves acuáticas decorativas hechas de lino. El tarareo me estaba volviendo loco. Era tan despreocupado, tan felizmente inconsciente del absoluto desastre que acababa de encender en nuestro matrimonio. Mientras tanto, yo estaba en la cama, sufriendo un colapso mental, preguntándome si esto es lo que se siente en una crisis de los 40, o si simplemente estoy viendo las cosas con claridad por primera vez. No podía soportarlo más. Me levanté, cogí mi portátil y me planté en la mesa de la cocina con la determinación de un hombre con una misión. Si Jessica pensaba que podía soltar casualmente un invité a mi ex a la boda y esperar que yo me tumbara como una foca entrenada, estaba muy equivocada. No iba a montar una escena ni a empezar una pelea porque, seamos realistas, eso nunca sale bien para el marido. Pero definitivamente iba a investigar un poco. Llámalo diligencia de vida.
Llámalo autoconservación. Llámalo como quieras. Pero estaba a punto de convertirme en detective, y mis únicas herramientas eran Google, las redes sociales y una cantidad insana de rencor. Encontrar a Trevor me llevó exactamente 2 clics. 2. Escribí su nombre en Facebook y, ¡boom!, ahí estaba. Foto de perfil sin camiseta y todo, porque, por supuesto, tenía una foto de perfil sin camiseta. ¿Sabes qué tipo de hombres publican selfies sin camiseta cuando tienen más de 40? Hombres que alcanzaron su apogeo en el instituto y se aferran desesperadamente a sus días de gloria como a una balsa salvavidas. Hombres que creen que sus abdominales son un rasgo de personalidad. Hombres que comentan que bien te ves con emojis de fuego en las fotos de vacaciones de las mujeres. Trevor era exactamente ese tipo. Pude darme cuenta con solo desplazarme por su página durante 30 segundos. Su sección sobre mí decía que estaba casado. Casado con alguien llamada Mónica, no Rebecca, como me había dicho mi querida esposa. Rebecca, que supuestamente estaba viajando por Europa por trabajo, viviendo sus fantasías a lo comer, rezar, amar en algún lugar entre París y Roma. Pues no. Su nombre era Mónica. Y según su página de Facebook, no estaba recorriendo alegremente las calles empedradas de Europa. Estaba aquí mismo, a 20 minutos, trabajando como higienista dental y publicando fotos de su gato llamado Bigotes. Tenía un álbum entero dedicado a ese gato. Bigotes en Navidad. Bigotes con pajarita. Bigotes juzgando a Trevor desde el otro lado de la habitación, lo cual, sinceramente, parecía muy apropiado dado lo que estaba descubriendo. Empecé a atar cabos como si estuviera trabajando en la escena de un crimen en una de esas series de detectives que ve mi padre. El Facebook de Trevor mostraba que se había casado con Mónica hacía 3 años. Las fotos de la boda seguían allí, él con un smoking con aire de suficiencia, ella con un vestido blanco y una expresión de felicidad genuina. Había fotos de las vacaciones del verano pasado en algún resort de playa. Había fotos de cenas, selfies de pareja, todas las cosas normales que la gente casada publica cuando intenta convencer a Internet de que sus vidas son perfectas. Pero aquí está lo que hizo que mis sentidos de detective se agudizaran. Su estado sentimental decía casado, pero nunca etiquetaba a Mónica en nada. Ni una sola vez. Todas sus publicaciones eran fotos en solitario o de él con sus colegas en bares deportivos, sosteniendo cervezas y poniendo esa cara estúpida que ponen los tíos cuando creen que se ven geniales, pero en realidad solo parecen estreñidos. Hice clic en la página de Mónica, y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Sus publicaciones eran normales, cosas del trabajo, cosas del gato, frases motivacionales sobre mujeres fuertes que deberían haber sido una bandera roja para Trevor si hubiera tenido 2 neuronas para frotar. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una publicación de hacía 2 semanas. Algunas personas realmente piensan que no descubrirás la verdad. Alerta de spoiler, siempre lo haces. Críptico, ominoso, el tipo de publicación que te hace pensar, oh, vaya. Alguien está en problemas. Los comentarios estaban llenos de sus amigas con esas reacciones de emojis, la cara de enfado, la cara de llanto, el corazón. Su mejor amiga comentó, te mereces mucho más, tía, con unos 17 emojis de corazón. Me recliné en la silla, con el portátil brillando en la cocina a oscuras, y sentí una extraña mezcla de validación y pavor recorrer mi cuerpo. Validación porque, claramente, algo turbio estaba pasando con Trevor. Y mi instinto no era solo el síndrome del marido paranoico. Pavor porque ahora tenía que averiguar qué hacer con esta información. ¿Confronto a Jessica? Finjo que no lo sé. ¿Contacto a Mónica y comparamos notas como si estuviéramos en una especie de grupo de apoyo para personas casadas con individuos sospechosos? Cuanto más me desplazaba por la página de Trevor, más ganas tenía de tirar mi portátil por la ventana. Este tipo era una fábrica andante de banderas rojas. Publicaba selfies en el gimnasio con leyendas como dándole duro y sin días de descanso. Compartía esas frases motivacionales vergonzosas sobre alfas y leones que a los tíos que nunca han logrado nada en sus vidas les encanta publicar. Hacía check-in en bares a medianoche entre semana. Comentaba en las publicaciones de Instagram de Jessica. Espera, ¿qué? Inmediatamente cambié al Instagram de Jessica, y efectivamente, ahí estaba.
Trevor le había dado me gusta a cada una de las fotos que ella había publicado en los últimos 6 meses. A cada una. Fotos de la playa, fotos de cafés, esa foto de ella poniendo cara de pato en el brunch. Le gustaron todas, y algunas tenían comentarios. Guapísima como siempre con un emoji de fuego. Preciosa con un emoji de ojos de corazón. Uno de hacía 3 semanas solo decía, te echo de menos, con una cara triste. Te echo de menos. Te echo de menos. Casi lanzo el portátil por la habitación. En su lugar, hice una captura de pantalla. Luego hice unas 15 capturas de pantalla más de varias cosas porque, no sé, la evidencia parecía importante. Desde el salón, todavía podía oír a Jessica tararear y el ocasional susurro de servilletas siendo dobladas en innecesarias formas de pájaros. No tenía ni idea de que yo estaba aquí, desentrañando toda su red de mentiras como si estuviera tirando del hilo de un suéter barato. Una parte de mí quería entrar allí ahora mismo y soltarle todo esto en la cara. Oye, cariño, resulta que la esposa de Trevor no está en Europa. Está a 20 minutos, limpiándole los dientes a la gente. Y además, tu ex ha estado colándose en tu sección de comentarios como si fuera su trabajo a tiempo parcial. ¿Quieres explicarlo? Pero no lo hice, porque no soy un idiota y sé que confrontar a alguien sin un plan de juego completo es como terminas pareciendo el malo. Seguí investigando. Trevor trabajaba en ventas. Sorprendente. Absolutamente sorprendente que este tipo estuviera en ventas. Su LinkedIn decía que era un cerrador de tratos automotivado y un constructor de relaciones, que es la jerga corporativa para alcancé mi apogeo en la universidad y ahora llamo en frío a la gente para venderles seguros. Fue al mismo instituto que Jessica. Estaban en la misma promoción. Encontré una foto antigua del baile de graduación. Jessica con un vestido esmeralda. Trevor con un smoking que no le quedaba bien. Ambos parecían bebés. Así que tenían historia. Historia de verdad. No solo historia de salimos brevemente, sino historia de fuimos los novios del instituto y probablemente perdimos la virginidad juntos en la parte trasera del monovolumen de su madre. Cuanto más aprendía, peor se ponía. Encontré fotos de ellos juntos de hace años, mucho antes de que yo apareciera en escena. Parecían felices. Realmente felices. El tipo de felicidad que te hace preguntarte si solo eres el rebote que duró demasiado. Había comentarios de amigos en común en fotos antiguas. La pareja más mona y sois perfectos juntos. Me sentí enfermo. No enfermo como una intoxicación alimentaria, sino como una enfermedad de angustia existencial. Como si quizás hubiera estado viviendo una mentira todo este tiempo. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Llevaba 3 horas en esta madriguera de conejo y Jessica todavía no había venido a la cama. Podía oírla ahí fuera, probablemente pegando lazos en frascos de conservas o cualquier otra tontería al estilo Martha Stewart que requiriera la preparación de la boda. No tenía ni idea de que su marido estaba sentado en la cocina a oscuras, teniendo una crisis de fe total en su matrimonio. Y, sinceramente, ese parecía ser el mayor problema de todos. Estaba tan cómoda con esta situación de Trevor que ni siquiera consideró que pudiera molestarme. No perdió el sueño por ello. No se preguntó si era apropiado. Simplemente lo invitó y esperó que yo lo aceptara como un buen maridito. Cerré mi portátil y me senté allí, en la oscuridad, durante un rato, escuchándola tararear. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a confrontarla todavía. No iba a explotar y hacer acusaciones. No, iba a ser inteligente con esto, estratégico. Iba a contactar a Mónica, porque si Trevor estaba jugando, ella merecía saberlo. Y si Jessica pensaba que podía invitar a su ex a esta boda y que todo saldría bien. Bueno, estaba a punto de descubrir que dos pueden jugar a ese juego. A la mañana siguiente, me desperté con el tipo de propósito que normalmente se reserva para la gente que entrena para maratones o empieza esquemas piramidales. Jessica ya estaba levantada, probablemente decorando algo relacionado con la boda con pedrería, y yo tenía mi portátil abierto antes incluso de lavarme los dientes. Sí, sé que es asqueroso, pero a grandes males, grandes remedios higiénicos. Volví a abrir el perfil de Facebook de Mónica y me quedé mirando el botón de mensaje como si fuera un código de lanzamiento nuclear.
Esto iba a ser o el movimiento más inteligente que había hecho en mi vida, o el más estúpido. Y, sinceramente, la línea entre esas dos cosas se estaba volviendo más borrosa por segundos. Escribí un mensaje, lo borré, lo escribí de nuevo, lo borré de nuevo. ¿Cómo se empieza siquiera una conversación así? Oye, no me conoces, pero creo que nuestros cónyuges podrían estar teniendo una aventura. Demasiado agresivo. Hola, estoy casado con la exnovia de tu marido, y las cosas están raras. Demasiado vago. Debo haber escrito y borrado 15 versiones diferentes antes de decidirme finalmente por algo que sonaba casual pero que también gritaba, necesitamos hablar inmediatamente. Hola, soy el idiota casado con la mujer que invitó a tu marido a la boda de su hermana. ¿Quieres venir como mi acompañante? Pulsé enviar antes de poder pensarlo demasiado, y luego entré en pánico inmediatamente. ¿Y si pensaba que estaba loco? ¿Y si se lo enseñaba a Trevor y ambos se reían de mí? ¿Y si ella estaba al tanto de lo que fuera que estuviera pasando y yo acababa de darle munición para empeorar mi vida? Cerré el portátil e intenté seguir con mi día como una persona normal que no estaba potencialmente torpedeando su matrimonio a través de Facebook Messenger. Alerta de spoiler, fracasé estrepitosamente. Miraba mi teléfono cada 30 segundos como si estuviera esperando los resultados de la lotería. Una hora después, mi teléfono vibró. Mi corazón literalmente se detuvo. Hablo de un paro cardíaco total. El tiempo se ralentizó. Todo el momento dramático de película. Abrí el mensaje con manos temblorosas, lo cual me pareció ridículo porque soy un hombre adulto y esto es Facebook, no una negociación de rehenes. Pero ahí estaba, brillando en mi pantalla en un texto hermoso y glorioso. Me encantaría colarme en el circo. 6 palabras. 6 palabras perfectas que me dieron ganas de dar una vuelta de la victoria por mi salón. Lo entendió. Lo comprendió. No solo lo entendió, estaba dispuesta a participar en el caos que estaba a punto de desatarse. Me senté allí, sonriendo como un idiota a mi teléfono, probablemente pareciendo un psicópata para cualquiera que pudiera estar mirando. Jessica pasó y me preguntó de qué sonreía, y le dije que era un meme divertido. ¿Un meme? Estoy mensajeando a la esposa de su ex para colarnos en una boda, y le digo a mi esposa que es un meme. Las mentiras que contamos para mantener la paz, ¿verdad? Mónica y yo empezamos a intercambiar mensajes y, en unos 20 minutos, quedó claro que éramos básicamente la misma persona viviendo vidas paralelas de engaño matrimonial. Me dijo que Trevor había estado trabajando hasta tarde durante meses. Trabajando hasta tarde. La excusa más vieja del manual del infiel, justo al lado de se me murió el móvil y ella es solo una amiga. Había estado haciendo misteriosos viajes de fin de semana para conferencias de ventas que, de alguna manera, nunca aparecían en ningún calendario de la empresa. Se había comprado un teléfono nuevo y de repente le había puesto una contraseña, lo cual, vamos, nada dice definitivamente no estoy ocultando nada, como proteger con contraseña de repente un dispositivo que has tenido por ahí desbloqueado durante años. Cuanto más hablábamos, más piezas empezaban a encajar como en el peor rompecabezas del mundo. Mónica me envió capturas de pantalla de mensajes de texto donde Trevor mencionaba tomar algo con viejos amigos en noches que coincidían perfectamente con las noches de chicas de Jessica. Me enseñó extractos de tarjetas de crédito con cargos en restaurantes al otro lado de la ciudad. Sitios elegantes, del tipo al que vas en una cita, no a reuniones de negocios. Había un cargo en un hotel. Un hotel en nuestra propia ciudad. ¿Qué posible razón de negocios podría haber para registrarse en un hotel a 20 minutos de tu propia casa? O está teniendo una aventura, o es Batman en secreto. Y estoy bastante seguro de que Batman tiene mejor gusto para las fotos de perfil. Comparamos notas como si fuéramos agentes del FBI construyendo un caso contra la mafia. Cada pequeño detalle encajaba tan perfectamente que habría sido impresionante si no estuviera destrozando por completo nuestras vidas. Esa conferencia de trabajo a la que Trevor fue en marzo. Jessica tuvo un fin de semana de spa con amigas de la universidad el mismo fin de semana. Su noche hasta tarde en la oficina el día de San Valentín. Ella me dijo que estaba ayudando a su hermana con la planificación de la boda.
Era como ver dos piezas de un rompecabezas encajar, excepto que en lugar de revelar una bonita imagen de una puesta de sol o unos cachorros, revelaba que nuestros cónyuges estaban definitivamente y al 100% liados a nuestras espaldas. Para el domingo, Mónica y yo ya no éramos extraños compartiendo sospechas. Éramos socios. No exactamente en el crimen, porque lo que planeábamos no era técnicamente ilegal. Más bien, socios en la venganza justificada. Socios en la excelencia mezquina. Socios en asegurarnos de que esta boda se convirtiera en el tipo de evento del que la gente hablaría durante años, y no para bien. Nos mensajeábamos constantemente. Ella me enviaba actualizaciones sobre el comportamiento sospechoso de Trevor. Yo le contaba los comentarios cada vez más extraños de Jessica sobre lo emocionada que estaba de que Trevor fuera a la boda. Intercambiamos capturas de pantalla, compartimos teorías y construimos una línea de tiempo que haría llorar de envidia a un guionista de series de detectives. Mónica también era divertida. Como genuinamente hilarante, de una manera oscura y sarcástica que me hizo preguntarme cómo alguien tan genial terminó casada con un capullo que publica selfies en el gimnasio. Llamaba a Trevor mi futuro ex-error y se refería a sus fotos sin camiseta como evidencia de una crisis de los 40 en progreso. Cuando le conté sobre el proyecto de los cisnes de servilleta de Jessica, me envió un GIF de alguien prendiendo fuego a un origami. Nos unió lo absurdo de todo. El hecho de que nuestros cónyuges pensaran que estaban siendo sutiles. La audacia de Jessica al invitar a Trevor a una boda familiar. La pura estupidez de Trevor al pensar que Mónica no se enteraría nunca. La mejor parte, Mónica estaba totalmente de acuerdo con mi plan. Cuando sugerí que viniera a la boda como mi acompañante, estaba bromeando en un 60%, quizás un 70%. Pero ella lo decía completamente en serio. Oh, voy a ir, escribió. Voy a ir, y voy a llevar algo que le hará olvidar su propio nombre. Luego voy a arruinarle todo el año, quizás toda la vida. Aún no lo he decidido. Me encantaba su energía. Esta mujer estaba lista para la guerra y yo solo intentaba sobrevivir, pero juntos éramos imparables. Pasamos horas al teléfono ese domingo. Mónica me lo contó todo. Cómo Trevor había cambiado en el último año. Cómo se había vuelto distante y reservado. Cómo había sospechado que algo iba mal, pero se decía a sí misma que estaba siendo paranoica. Habló de encontrar recibos de joyas que nunca recibió, de la vez que vio una notificación de texto en su teléfono que solo decía echo de menos tu cara con un emoji de corazón. Lo había confrontado al respecto y él le había hecho luz de gas con tanta intensidad que ella terminó pidiéndole perdón por ser desconfiada. El movimiento clásico del infiel. Hacer que la víctima se sienta loca por tener preocupaciones perfectamente razonables. Yo también le conté el extraño comportamiento de Jessica. Cómo había estado reservada con su teléfono últimamente. Cómo había empezado a vestirse mejor para hacer recados. Cómo había estado emocionalmente distante pero físicamente afectuosa, como si estuviera sobrecompensando por la culpa. Mónica lo entendió de inmediato. Oh, sí. Eso es comportamiento de infiel 101, dijo. Se sienten culpables, así que actúan extra amables para sentirse mejor consigo mismos por ser basura humana. Nos reímos de ello, pero fue esa risa amarga que haces cuando la alternativa es llorar en una botella de vino a las 3 de la tarde. Cuando colgamos, teníamos un plan. Un plan hermoso, mezquino y absolutamente perfecto. Mónica vendría a la cena de ensayo como mi acompañante. No se lo diríamos a nadie de antemano. Simplemente apareceríamos juntos y veríamos la cara de Trevor implosionar en tiempo real. Jessica se volvería loca. La familia estaría confundida. Y finalmente tendríamos nuestro momento de la verdad. La gran revelación donde las mentiras de todos se derrumbarían como un castillo de naipes en una tormenta de viento. ¿Era maduro? Absolutamente no. ¿Era mezquino? 100%. ¿Me importaba? Ni un poco. A veces tienes que combatir el fuego con fuego. Y si Jessica quería invitar a su ex a una boda familiar, entonces yo iba a traer a su esposa y a convertirlo en el problema de todos. Mónica me envió un último mensaje antes de dormir esa noche. Esto va a ser legendario. Respondí con un simple pulgar hacia arriba, pero por dentro ya estaba planeando qué me iba a poner para este glorioso desastre.
La semana previa a la boda fue como vivir en una dimensión alternativa donde yo era la única persona cuerda y todos los demás habían acordado colectivamente que la realidad era opcional. Jessica entró en modo coordinadora de bodas, lo que aparentemente significaba que podía dar órdenes a todo el mundo mientras llevaba pantalones de yoga y fingía que no estaba planeando reunirse con su ex en las nupcias de su hermana. Cada día era una nueva aventura viendo a mi esposa hacerme luz de gas con tal intensidad que empecé a dudar si entendía el español básico. El lunes por la mañana, me acorraló en el desayuno con un plano de mesas que parecía diseñado por alguien que estaba sufriendo un colapso mental. Notas adhesivas de colores por todas partes, flechas apuntando en 17 direcciones diferentes. Y justo allí, en medio de la sección de la mesa familiar, había un post-it rosa brillante que decía Trevor. Ni siquiera Trevor y Mónica. Solo Trevor. Como si su esposa no existiera. Como si fuera un personaje de ficción que Jessica se había inventado para que toda la situación pareciera menos demente. He estado pensando en la distribución de los asientos, dijo Jessica, removiendo su café como si estuviera a punto de presentar una propuesta de negocios y no de explicar por qué su exnovio merecía un lugar privilegiado en la boda de su hermana. Trevor debería sentarse cerca de nosotros, en la mesa familiar, ya sabes, como es prácticamente de la familia y todo eso. Levanté la vista de mi cereal, que había estado comiendo en piloto automático mientras me preparaba mentalmente para la sarta de tonterías que se avecinaba. Oh, sí, nada grita, santo matrimonio, como colocar a tu ex al lado del pastel, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. Realmente establece el tono para el amor y el compromiso eternos. Me frunció el ceño como si acabara de sugerir que sacrificáramos una cabra durante la ceremonia. No seas inseguro. Es prácticamente de la familia. Estuvo allí en todos los momentos importantes de mi infancia. Mis padres lo adoran. Mi hermana lo adora. Sería raro que no estuviera en la mesa familiar. Inseguro. Me llamó inseguro. Déjame decirte algo sobre la palabra inseguro. Es lo que la gente dice cuando quiere que ignores tus preocupaciones perfectamente válidas y simplemente aceptes su comportamiento de basura. Es el equivalente en las relaciones a cálmate, pero de alguna manera aún más exasperante. No estaba siendo inseguro. Estabas siendo un ser humano racional que entendía que invitar a tu ex a una boda familiar y sentarlo con la familia inmediata era, como mínimo, jodidamente raro, y como máximo, una gigantesca bandera roja visible desde el espacio. Claro, familia, dije, asintiendo lentamente como si estuviera entendiendo un concepto por primera vez. Porque nada dice, familia, como el tipo con el que solías acostarte. Totalmente normal. Estoy seguro de que si yo invitara a mi exnovia a sentarse en la mesa familiar, a ti te parecería completamente bien, ¿verdad? La cara de Jessica hizo esa cosa en la que pasó de dulce y razonable a helada en aproximadamente medio segundo. Eso es completamente diferente y lo sabes. Apenas hablas con tus ex. Trevor y yo mantuvimos una amistad. Una amistad sana y madura. Algo que claramente no entiendes. Sana y madura. Claro. Si por sana y madura se refería a mensajearse constantemente y darse me gusta en sus publicaciones de Instagram a medianoche, entonces sí, súper sano. Súper maduro. Absolutamente nada sospechoso en todo eso. Quise tirar mi teléfono sobre la mesa y mostrarle todas las capturas de pantalla que había estado recopilando, toda la evidencia que Mónica y yo habíamos compilado, pero me contuve. El momento lo era todo, y este no era el momento. Todavía no. El resto de la semana continuó en la misma línea. El martes, Jessica pasó 3 horas al teléfono con Trevor discutiendo la lista de reproducción de la boda. La lista de reproducción de la boda, porque aparentemente su opinión sobre la música era crucial para el día especial de su hermana. Podía oírla reír desde la otra habitación. Ese tipo específico de risa que solía tener cuando empezamos a salir. Genuina, sin reservas, el tipo de risa que me hizo enamorarme de ella. Oírla usarla con Trevor fue como recibir un puñetazo en el estómago de alguien que llevaba nudillos de latón hechos de traición. El miércoles, anunció que Trevor iba a dar un discurso en la recepción. Conoce a la familia desde siempre, explicó. Como si fuera lo más lógico del mundo. Tiene tantas historias geniales sobre crecer con nosotros. Será perfecto. Perfecto, repetí, la palabra sabiendo a cenizas en mi boca.
Tu exnovio dando un discurso en la boda de tu hermana. Eso es definitivamente lo que toda novia sueña. Estoy seguro de que el prometido de tu hermana está encantado con eso. Su prometido piensa que es un detalle bonito, replicó Jessica. Él no es tan inseguro como tú. Él entiende que Trevor es parte de la historia de nuestra familia. Ahí estaba esa palabra otra vez, inseguro. Se estaba convirtiendo en su arma favorita y la blandía como una espada cada vez que me atrevía a sugerir que quizás, solo quizás, toda esta situación estaba completamente desquiciada. Estaba empezando a entender cómo la gente puede ser sometida a tal luz de gas que terminan cuestionando su propia cordura. Si no tuviera a Mónica confirmando que, sí, esto era absolutamente una locura, podría haber empezado a creer que yo era el problema. El jueves fue cuando las cosas realmente se intensificaron. Jessica decidió que teníamos que ir de compras para los regalos de boda, lo que de alguna manera se convirtió en ella pasando 45 minutos al teléfono con Trevor discutiendo qué regalo deberían comprar juntos. ¿Qué deberían comprar juntos? Mi esposa y su exnovio estaban comprando un regalo de bodas conjunto para su hermana. Estaban coordinando. Estaban dividiendo los costos. Estaban actuando como una pareja que compra un regalo juntos. Y se suponía que yo debía quedarme allí, en medio de un Bed Bath & Beyond, como si esto fuera normal. ¿No crees que deberías, no sé, comprar el regalo conmigo? Sugerí, viéndola enviarle mensajes a Trevor sobre si cristal o porcelana, dado que soy tu marido de verdad. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Puedes comprar tu propio regalo si quieres. Trevor y yo ya tenemos la costumbre de hacer esto. Siempre comprábamos los regalos juntos para los eventos familiares. Es una tradición. ¿Tradición? Por supuesto, era tradición. Todo con Trevor era o tradición o familia o estás siendo inseguro. Estaba coleccionando banderas rojas más rápido que un desfile comunista. Y ella actuaba como si yo fuera el loco por pensar que algo de esto era raro. Mientras tanto, Mónica me enviaba mensajes con actualizaciones sobre Trevor comprando ropa nueva para la boda y pidiéndole su opinión sobre colonias. La pregunta de la colonia realmente me afectó. Este hombre se estaba preparando para la boda como si fuera el novio, no un amigo de la familia cualquiera que aparece para comer gratis y ver a otra persona casarse. El viernes por la tarde, Jessica preparó su atuendo para la cena de ensayo. Era un vestido que nunca le había visto antes. Verde esmeralda, del tipo que probablemente costó más que nuestro presupuesto mensual de supermercado, ajustado en todos los lugares correctos. También se estaba maquillando de forma diferente. Viendo tutoriales de YouTube sobre looks de noche elegantes, cuando su rutina habitual era máscara de pestañas y brillo de labios. Se estaba preparando para esta cena de ensayo como si fuera ella la que se casara. Y yo sabía exactamente a quién estaba tratando de impresionar. ¿Vestido nuevo?, pregunté, tratando de sonar casual y probablemente fallando estrepitosamente. Sí, quería algo especial para el ensayo, dijo, admirándose en el espejo. Es un evento importante. Trevor va a estar allí. Y ya sabes cómo siempre se da cuenta cuando me esfuerzo. Lo dijo tan casualmente, tan naturalmente, como si no acabara de admitir que se estaba arreglando para impresionar a su exnovio. Como si fuera algo completamente normal que una mujer casada le dijera en voz alta a su marido. Me quedé allí, preguntándome si había tropezado accidentalmente en un universo paralelo donde todo estaba al revés, arriba era abajo y las esposas admitían abiertamente que intentaban verse bien para otros hombres. Claro, dije, con voz plana. No querríamos decepcionar a Trevor. Se perdió el sarcasmo por completo. O quizás simplemente eligió ignorarlo. ¿Exacto? Sabía que lo entenderías. Esa frase. Sabía que lo entenderías. La había estado diciendo toda la semana, después de cada anuncio ridículo sobre Trevor esto y Trevor aquello. Era su forma de acallar cualquier objeción antes de que pudiera siquiera expresarla. ¿Manipulador? Absolutamente. ¿Eficaz? Desafortunadamente, sí. Al menos hasta ahora. Pero lo que ella no sabía era que mientras planeaba su pequeña reunión con Trevor, yo estaba planeando algo aún mejor. Mónica y yo habíamos estado mensajeándonos constantemente, afinando nuestro plan. Ella había encontrado el vestido perfecto, rojo, audaz,
del tipo que haría que todos se giraran y miraran cuando entrara. Habíamos coordinado nuestra hora de llegada al minuto. Teníamos nuestra historia preparada sobre cómo nos conocimos y nos hicimos amigos. Todo estaba listo. Jessica pensaba que estaba orquestando algún momento romántico en el que podría reconectar con Trevor mientras yo me sentaba allí como un pringado. Lo que no se daba cuenta era de que en realidad estaba preparando su propia caída, y yo tenía asientos en primera fila. El sábado por la mañana, el día de la cena de ensayo, Jessica estaba prácticamente vibrando de emoción. Debió cambiarse de atuendo 3 veces, retocarse el maquillaje 2 veces y rociarse con suficiente perfume como para asfixiar a un caballo. La observé arreglarse, acicalarse y prepararse, y no sentí absolutamente nada. Ni celos, ni ira, solo una fría y tranquila sensación de propósito. Que tuviera su momento de anticipación. Que pensara que esta noche iba a salir exactamente como la había planeado, porque en unas 8 horas, su mundo entero iba a explotar, y yo iba a disfrutar de cada segundo. «Recoges a mi hermano del aeropuerto a las 6, ¿verdad?», preguntó, aplicándose el pintalabios por tercera vez. Sonreí. Tranquilo y sereno. En realidad, cambio de planes. Tengo otro arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Ya lo verás, dije, cogiendo mis llaves. Confía en mí, será memorable. Parecía confundida, pero no insistió. Estaba demasiado ocupada pensando en Trevor como para preocuparse por lo que yo estuviera haciendo. Perfecto. Absolutamente perfecto. Salí a mi coche, le envié un mensaje a Mónica diciéndole que iba de camino a recogerla, y sentí algo que no había sentido en días. Emoción genuina, pura y sin complicaciones. Esta noche iba a pasar a los anales de la historia. La cena de ensayo se celebraba en un restaurante italiano de lujo por el que los padres de Jessica probablemente se habían gastado una pequeña fortuna. El tipo de lugar con iluminación ambiental, camareros con pajarita y grisines que costaban más que una comida en Olive Garden. Llegué a casa de Mónica exactamente a las 5:30, con el corazón latiéndome como si estuviera a punto de atracar un banco en lugar de simplemente llevar a la esposa del ex de mi esposa a una cena familiar. Cuando Mónica salió por la puerta, literalmente tuve que recordarme a mí mismo que respirara. Estaba absolutamente increíble. El vestido rojo que había mencionado no era solo rojo. Era rojo bomberos. Rojo de parar el tráfico. Rojo de llamar a la policía. Le quedaba perfecto y tenía una simplicidad elegante que de alguna manera lo hacía aún más devastador. Su cabello oscuro estaba peinado en ondas sueltas que probablemente llevaron horas, pero parecían naturales. Y su maquillaje era impecable. Parecía recién salida de una pasarela, o quizás de una fantasía de venganza. En realidad, olviden eso. Parecía exactamente alguien que estaba a punto de arruinar toda la velada a su marido infiel. Y yo estaba allí para cada segundo. ¿Lista para incendiar este lugar?, preguntó, deslizándose en mi asiento del copiloto con una sonrisa que podría haber derretido el acero. Nací lista, dije, alejándome del bordillo. Además, estás increíble. A Trevor le va a dar un infarto. Ese es el plan, dijo, revisando su pintalabios en el espejo del parasol. Quiero que recuerde exactamente lo que está tirando a la basura, y luego quiero quitarle todo lo que posee en el divorcio. Me encantaba su energía. Esta mujer no solo planeaba irrumpir en una cena. Planeaba hacer una declaración, presentarla ante el tribunal y enmarcarla en su pared. Condujimos hasta el restaurante, charlando de cosas triviales, pero bajo la conversación casual, ambos estábamos vibrando con energía nerviosa. Este era el momento que habíamos estado planeando toda la semana. El momento en que la pequeña fantasía de Jessica y Trevor se derrumbaría con más fuerza que el mercado de valores en 2008. Llegamos al restaurante justo a tiempo. Pude ver el coche de Jessica ya aparcado fuera, lo que significaba que estaba dentro, probablemente presidiendo, contándole a todo el mundo lo maravilloso que era que Trevor pudiera venir. Respiré hondo, miré a Mónica y dije, última oportunidad para echarse atrás. Ella se rió, una risa aguda y feroz. Ni en sueños. Vamos a crear algunos recuerdos. Entramos en ese restaurante como si fuera nuestro. Tenía mi mano en la parte baja de la espalda de Mónica.
No de una manera romántica, sino de una manera de estamos juntos, que sería imposible de malinterpretar. La recepcionista pareció confundida cuando di mi nombre, probablemente porque el plano de mesas decía que traía al hermano de Jessica, no a una mujer despampanante con un vestido rojo que podría detener el tráfico. Pero nos condujo de todos modos al comedor privado. Y fue entonces cuando ocurrió la magia. La sala se quedó en silencio, un silencio de película, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de la realidad. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros y vi en tiempo real cómo los cerebros de la gente intentaban procesar lo que estaban viendo. Jessica estaba a media carcajada por algo que Trevor había dicho, y su rostro se congeló en una expresión que era mitad confusión, mitad horror. Trevor, que había estado apoyado en la barra con aire de suficiencia en su camisa de botones demasiado ajustada, se puso tan pálido que pensé que podría desmayarse. Su vaso de whisky se detuvo a medio camino de su boca, suspendido en el aire como si alguien hubiera lanzado un hechizo de congelación. «Hola, cariño», dijo Mónica, y su voz era dulce como el azúcar con un trasfondo de puro veneno. Caminó directamente hacia Trevor como un misil termoguiado fijado en su objetivo. «¡Sorpresa!». Mi viaje se canceló. El silencio se volvió de alguna manera aún más silencioso, lo cual no creía que fuera físicamente posible. Se podría haber oído caer un alfiler. Diablos, se podría haber oído una pluma flotar hasta el suelo. El tenedor de alguien tintineó contra su plato y sonó como un disparo en la quietud absoluta. La cara de Trevor estaba haciendo esa cosa en la que cicló a través de unas 17 emociones diferentes en 3 segundos. Shock, miedo, confusión, pánico, y finalmente se decidió por «oh, Dios mío, estoy tan jodido». Mónica logró ahogar su voz unas 3 octavas más alta de lo normal. «¿Qué haces?». «¿Cómo?». «Como supe de la cena», terminó Mónica por él, su sonrisa sin vacilar. «Oh, es una historia divertida. Verás, conocí al marido de tu amiga Jessica y nos pusimos a hablar. Resulta que tenemos mucho en común, como que nuestros cónyuges nos han estado mintiendo durante meses». Jessica finalmente encontró su voz, aunque salió más como un chillido. «No entiendo. ¿Qué está haciendo ella aquí?». Di un paso adelante, disfrutando esto mucho más de lo que probablemente debería. «Esta es Mónica, la esposa de Trevor. Ya sabes, la que dijiste que se llamaba Rebecca y que estaba viajando por Europa. Resulta que su nombre es Mónica, y ha estado aquí todo el tiempo, a unos 20 minutos de distancia, de hecho». Qué curioso, ¿verdad? La sala estalló, no de la manera divertida de una fiesta, sino de la manera en que todos empezaron a hablar a la vez y nadie sabía qué demonios estaba pasando. La madre de Jessica se agarró a su collar de perlas como si estuviera en una novela victoriana. El padre de Jessica parecía confundido y vagamente enfadado. La futura novia, la hermana de Jessica, solo miraba con la boca abierta, probablemente dándose cuenta de que su cena de ensayo acababa de convertirse en el episodio más dramático de un reality show jamás filmado. Y el hermano de Jessica, al que supuestamente yo recogía del aeropuerto, se acercó y susurró: «Tío, esto es lo mejor que he visto en mi vida». Trevor intentó recuperarse, enderezándose y poniendo una sonrisa falsa que no engañó a absolutamente nadie. «Mónica, cariño, esto es solo una cena familiar. La hermana de una vieja amiga se casa. ¿Te hablé de esto?». «No, no lo hiciste», dijo Mónica, su voz lo suficientemente fría como para congelar el infierno. «Dijiste que tenías una conferencia de trabajo en Filadelfia. Dijiste que estarías fuera todo el fin de semana. Definitivamente no mencionaste nada sobre una cena de ensayo con tu exnovia, con la que, según su Instagram, has estado chateando bastante últimamente». Jessica intervino, tratando de salvar la situación con toda la gracia de alguien que se cae por las escaleras. «Solo somos amigos. Siempre hemos sido solo amigos. Esto es tan inapropiado, aparecer aquí sin avisar y hacer acusaciones». «Solo amigos», repitió Mónica, sacando su teléfono. «¿Es por eso que te compró joyas el mes pasado? ¿Los pendientes de perlas?». «Esos que nunca recibí, pero de los que encontré un recibo en su coche». La mano de Jessica voló hacia sus orejas, donde llevaba unos pendientes de perlas que de repente parecían muy caros y muy incriminatorios. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse.
Trevor parecía desear que el suelo se abriera y se lo tragara entero. Sinceramente, yo también quería eso, solo para poder verlo caer. Esos fueron un regalo de mis padres, tartamudeó Jessica, pero su mano todavía tocaba los pendientes como si de repente le estuvieran quemando la piel. De verdad, dijo Mónica, volviéndose hacia los padres de Jessica. ¿Le compraron a su hija unos pendientes de perlas el mes pasado? La madre de Jessica negó con la cabeza lentamente, mirando a su hija como si estuviera viendo a una extraña. No, no lo hicimos. El camarero eligió ese preciso momento para entrar con una cesta de grisines, echó un vistazo a la situación e inmediatamente retrocedió fuera de la habitación como si estuviera desactivando una bomba. Hombre listo. Si fuera él, también habría corrido. Esta habitación tenía más tensión que una película de suspense, y ni siquiera habíamos llegado al plato principal. Trevor estaba sudando ahora. Sudor visible real corriendo por su frente. Todo esto es un malentendido. ¿Podemos hablar de esto en privado, por favor? No, dijo Mónica con firmeza. Ya hemos pasado la fase de las conversaciones privadas. Me has estado mintiendo durante meses. Has estado viéndote a escondidas con tu exnovia. Le compraste joyas. Le has estado enviando mensajes a todas horas. Me dijiste que estabas trabajando cuando en realidad planeabas venir a esta cena y probablemente intentar revivir tus días de gloria o cualquier patética crisis de los 40 que estés teniendo. La hermana de Jessica, la novia, finalmente habló. ¿Es esto cierto? Jessica, ¿has estado viendo a Trevor a espaldas de todos? Jessica abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo como un pez boqueando por aire. No es lo que parece. Solo estábamos poniéndonos al día, hablando de los viejos tiempos. Era inocente. La gente inocente no miente al respecto, dije, y todos los ojos se volvieron hacia mí. La gente inocente no esconde sus teléfonos. La gente inocente no compra joyas para su sex y finge que nunca sucedió. La gente inocente no orquesta invitaciones a bodas enteras para crear oportunidades de estar juntos. El padre de Jessica se levantó, con el rostro rojo de ira. ¿Es esto cierto, Jessica? ¿Has estado liada con este hombre mientras estabas casada? El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he oído en mi vida. Jessica miró alrededor de la habitación, viendo todas las caras que la miraban. Sus padres, su hermana, su familia, Trevor, Mónica, yo. Y vi algo romperse dentro de ella. No de una manera triste que me hiciera sentir mal. De una manera que me hizo darme cuenta de que la habían pillado. Y no había forma de salir de esta hablando. Comenzó, y luego se detuvo. Las lágrimas se estaban formando en sus ojos, y supe lo que venía. El llanto, el acto de víctima, el intento desesperado de hacer que todos sintieran pena por ella en lugar de hacerla responsable. Solo quería saber si había tomado la decisión correcta. Trevor fue mi primer amor. Necesitaba un cierre. Cierre, repitió Mónica. Su risa, amarga y aguda. Cariño, el cierre es una conversación y seguir adelante, no meses de encuentros a escondidas y planificación de reuniones románticas en bodas familiares. La madre de Jessica también estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Su padre parecía que quería volcar la mesa. La novia parecía estar calculando lo rápido que podría desinvitar a su propia hermana de la boda. ¿Y Trevor? Trevor parecía exactamente lo que era, un hombre de 40 y tantos que había apostado por revivir sus días de gloria del instituto y lo había perdido todo en el proceso. Di un paso atrás y dejé que todo se desarrollara, viendo el caos extenderse por la habitación como fichas de dominó cayendo. Esto fue mejor de lo que había imaginado, mejor que cualquier fantasía de venganza que pudiera haber ideado, porque no había tenido que hacer nada más que aparecer con Mónica y dejar que la verdad hablara por sí misma. A veces, la mejor venganza no son esquemas elaborados o confrontaciones dramáticas. A veces, es simplemente traer los recibos y ver cómo el castillo de naipes se derrumba bajo su propio peso. La cena, como era de esperar, nunca sucedió. La gente empezó a irse en cuestión de minutos. La novia se fue llorando. Los padres de Jessica se fueron sin despedirse de nadie. Trevor intentó seguir a Mónica hasta el aparcamiento, pero ella le dijo que si se acercaba a menos de 3 metros de ella, llamaría a la policía.
Jessica simplemente se quedó sentada en la mesa, todavía con esos pendientes de perlas, con la apariencia de que su mundo entero había terminado, lo cual, para ser justos, más o menos había sucedido. Aquí está lo que nadie te cuenta sobre las confrontaciones dramáticas, en realidad no terminan cuando ocurre la gran revelación. Siguen, como un accidente de coche a cámara lenta que simplemente se niega a dejar de chocar. Después de que el shock inicial se desvaneciera y la gente dejara de parecer como si les hubiera caído un rayo, la cena de alguna manera continuó. No porque alguien quisiera seguir comiendo, sino porque todos estábamos atrapados en el comedor privado de este restaurante italiano como rehenes en la situación social más incómoda del mundo. El camarero volvió, bendito sea, probablemente porque su gerente le dijo que tenía que hacerlo. Parecía aterrorizado, como si se acercara a una mesa llena de animales salvajes que podrían atacar en cualquier momento. Debería traer los aperitivos, preguntó con una voz tan pequeña que casi me dio pena. Este pobre chico solo intentaba ganar propinas y, en cambio, se había metido en una situación de guerra doméstica a gran escala. Sí, dijo el padre de Jessica, con la voz dura como una piedra. Todos nos vamos a sentar aquí, tendremos una comida civilizada y luego arreglaremos este desastre como adultos. Nadie le discutió. Cuando un hombre que parece estar a una sorpresa más de tener un ataque al corazón te dice que te sientes y comas, te sientas y comes. Así que todos tomamos asiento en la disposición de asientos más incómoda de la historia de la humanidad. Mónica se sentó a mi lado. Jessica se sentó al lado de Trevor, como una especie de broma macabra, y todos los demás se dispersaron como si intentaran mantener la máxima distancia de la zona de explosión. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo, lo cual, sinceramente, habría sido más útil que los cuchillos de mantequilla que nos dieron para los grisines. Llegaron los aperitivos, una especie de bruschetta elegante y calamares que probablemente costaron más que la letra de mi coche. Nadie los tocó. Simplemente nos sentamos allí, mirando comida italiana carísima mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. Finalmente, la hermana de Jessica lo rompió, con la voz temblando de una rabia apenas contenida. Entonces, Mónica, ¿cuánto tiempo lleváis casados tú y Trevor? Preguntó, y pude notar que esta era su forma de verificar los hechos de todo lo que acababa de explotar en su cara. Mónica tomó un sorbo de agua, completamente tranquila, como si estuviera en una reunión de un club de lectura y no en medio de la destrucción de dos relaciones. 3 años. Nos casamos en agosto. Tuvimos una ceremonia preciosa en un viñedo al norte del estado, unos 150 invitados. Trevor lloró durante los votos. Miró a Trevor, que se había puesto pálido de nuevo. Aunque, aparentemente, debería haber guardado esas lágrimas para cuando descubrí que le ha estado enviando mensajes a su novia del instituto a las 2 de la mañana. Yo no, empezó Trevor, pero Mónica lo cortó con una mirada que podría haber derretido el acero. No lo hagas, dijo simplemente. No mientas más. Ya hemos pasado esa fase. Jessica intervino, intentando salvar algo de este desastre. Solo estábamos poniéndonos al día. Viejos amigos reconectando. No hay nada de malo en eso. La gente mantiene amistades con su ex todo el tiempo. Es maduro. Es sano. Oh, es sano. La risa de Mónica era lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Es sano enviar selfies sin camiseta a tu ex. Porque Trevor parece pensar que ese es un comportamiento de amistad apropiado. ¿O qué tal el mensaje que encontré que decía, pienso en ti todo el tiempo? ¿Es eso una conversación de amistad sana? La mesa volvió a quedarse en un silencio sepulcral. Se podría haber oído estornudar a un mosquito. La cara de Jessica pasó por unos 12 colores diferentes, finalmente asentándose en un tono de rojo que hacía juego con el vestido de Mónica. Su madre se tapó la boca como si estuviera en una novela victoriana y alguien acabara de decir una palabrota. El agarre de su padre en el tenedor se hizo tan fuerte que pensé que podría doblar el metal. Jessica, dijo su padre, con la voz peligrosamente baja. Por favor, dime que esto no es verdad. Jessica abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Parecía un pez que había sido sacado del agua y estaba tratando de averiguar cómo respirar aire. No es. Está sacado de contexto. Trevor y yo siempre hemos sido cariñosos el uno con el otro. Es solo nuestra forma de comunicarnos.
¿Así es como te comunicas con tu exnovio mientras estás casada con otra persona?, preguntó su hermana, incrédula. ¿Qué tipo de contexto hace que eso esté bien? Decidí que era mi turno de intervenir. Había estado en silencio demasiado tiempo, viendo esto desarrollarse como si estuviera en el público de una obra de teatro realmente perturbadora. ¿Quieres saber qué contexto? Saqué mi teléfono, cargué las capturas de pantalla que Mónica y yo habíamos estado recopilando toda la semana. El contexto en el que me dijo que el nombre de su esposa era Rebecca y que estaba en Europa. El contexto en el que lo invitó a esta boda y lo quería en la mesa familiar. El contexto en el que se compró un vestido nuevo específicamente para impresionarlo. El contexto en el que me ha estado mintiendo durante meses. Deslicé mi teléfono por la mesa hasta su padre. Él lo cogió, entrecerrando los ojos ante la pantalla, y vi su rostro pasar de enfadado a absolutamente furioso. Se desplazó por las capturas de pantalla, los mensajes de texto, los comentarios de Instagram, los recibos de las joyas, todo. Cada pieza de evidencia que Mónica y yo habíamos compilado, dispuesta como un fiscal construyendo un caso. Cuando levantó la vista, sus ojos eran duros. «¿Esto es lo que has estado haciendo?», le preguntó a Jessica. «Mientras este hombre, tu marido, ha estado trabajando para mantenerte, pagando por todo. ¿Has estado liada con Trevor?» «No estaba liada», protestó Jessica, pero su voz era débil. «Solo estábamos hablando, reconectando. Necesitaba saber si». «¿Sí qué?», preguntó su madre, y estaba llorando de nuevo. «Si te casaste con la persona equivocada, si cometiste un error». «Eso no se averigua viéndote a escondidas con tu exnovio, Jessica. Así no funciona el matrimonio». «Exacto», dijo Mónica, y todos se giraron para mirarla. Estaba tranquila, serena, completamente en control. «Veréis, esto es lo que me mata de todo este asunto. Vosotros dos no solo reconectasteis inocentemente. Lo planeasteis. Lo coordinasteis. Trevor me dijo que tenía una conferencia de trabajo. Jessica, tú lo invitaste a esta boda sabiendo perfectamente lo que estabas haciendo. Ambos mentisteis a vuestros cónyuges, os visteis a nuestras espaldas y pensasteis que os saldríais con la vuestra ¿por qué? ¿Qué? Porque somos demasiado estúpidos para darnos cuenta. Nadie piensa que seáis estúpidos, dijo Trevor débilmente, finalmente encontrando su voz. ¿En serio? Mónica se volvió hacia él, con las cejas arqueadas. Entonces, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Qué vendrías a esta boda, reconectarías con tu novia del instituto y yo nunca me enteraría? ¿Qué podrías seguir mintiendo sobre dónde estabas y con quién estabas, y yo simplemente sonreiría y me creería cada palabra? Trevor no tuvo respuesta para eso. Simplemente se quedó allí, mirando su plato como si contuviera los secretos del universo. Alerta de spoiler, no los contenía. Solo tenía calamares fríos. Llegó el plato principal. Una especie de pollo marsala y rosbif que parecía delicioso y olía increíble. En cualquier otra circunstancia, habría devorado esa comida. Pero en ese momento, comer parecía imposible. El camarero dejó los platos con manos temblorosas y prácticamente salió corriendo de la habitación. No lo culpé. Si no fuera un personaje central en este drama, yo también habría estado corriendo. La hermana de Jessica cogió su tenedor, lo dejó, lo cogió de nuevo. No puedo creer esto. No puedo creer que hayas hecho esto. Se suponía que esta era mi cena de ensayo, mi fin de semana especial, y lo has convertido en esto. Lo siento, dijo Jessica, y las lágrimas fluían libremente ahora. Lo siento mucho. Nunca quise que nada de esto sucediera. Es solo que Trevor y yo tenemos historia. Tenemos esta conexión. Pensé que si lo veía de nuevo, sabría con certeza sí. Si querías dejar a tu marido, terminé por ella. De eso se trataba. Querías a Trevor en la boda para ver si todavía tenías sentimientos por él. Para ver si tal vez tomaste la decisión equivocada al casarte conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jessica no lo negó. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, llorando, lo cual era básicamente una confesión sin palabras. Su madre se cubrió la boca con la mano.
Su padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Y Mónica? Mónica solo sonrió, una sonrisa fría y satisfecha que decía que había conseguido exactamente lo que había venido a buscar. La verdad, al descubierto para que todos la vieran. Increíble, murmuró el hermano de Jessica. Había estado en silencio todo este tiempo, solo viendo el espectáculo desarrollarse. ¿Sabes cuál es la parte más loca? Si hubieras sido honesta, si hubieras dicho, tengo dudas, o, necesito aclarar mis sentimientos. Habría sido una mierda, pero al menos habría sido real. Pero esto. Mentir y verse a escondidas e invitarlo a la boda como si todos fuéramos idiotas que no nos daríamos cuenta. Eso es simplemente una falta de respeto para todos. Gracias, dije, levantando mi vaso de agua hacia él. Finalmente, alguien con sentido común. Él chocó su vaso contra el mío. Tío, estoy de tu lado. Esto es una mierda. Además, la mejor cena de ensayo de la historia. Mucho mejor que una normal y aburrida. Su madre le lanzó una mirada que podría haber matado a una planta, pero él simplemente se encogió de hombros. ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan. El padre de Jessica se aclaró la garganta. Ese sonido autoritario que significaba que estaba a punto de hacer una declaración. Creo que está claro que aquí se han tomado algunas decisiones muy malas. Jessica, Trevor, ambos les debéis a vuestros cónyuges una disculpa masiva. Y Jessica, le debes a tu hermana una disculpa por arruinar su cena de ensayo con tus tonterías. Papá, yo. No he terminado, dijo, levantando la mano. No te crié para ser una mentirosa. No te crié para verte a espaldas de tu marido. Y ciertamente no te crié para faltarle el respeto a tus votos matrimoniales como si no significaran nada. Estoy decepcionado. Más que decepcionado. Estoy avergonzado. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier pelea a gritos podría haberlo hecho. Jessica se arrugó como una bolsa de papel, sollozando en su servilleta. Trevor parecía desear desaparecer en su silla. ¿Y yo? Simplemente me senté allí, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y tristeza porque, sí, tenía razón. Sí, había demostrado que estaba mintiendo. Pero eso no hacía que se sintiera mejor. Solo lo hacía real. Mónica se levantó, empujando su silla hacia atrás con un chirrido que hizo que todos saltaran. Bueno, esto ha sido esclarecedor. Trevor, te veré en casa. Necesitamos tener una conversación muy larga sobre lo que sucederá a continuación. Alerta de spoiler, involucra a abogados. Se volvió hacia mí. Gracias por invitarme. La mejor cena que nunca comí. Salió con la cabeza bien alta y, sinceramente, quise darle una ovación de pie. Esa mujer tenía más dignidad en su dedo meñique que Trevor y Jessica en todo su cuerpo combinado. Yo también me levanté, porque quedarme allí más tiempo se sentía como una tortura. Yo también me voy, dije, mirando a Jessica. Hablaremos más tarde. O tal vez no. Aún no lo he decidido. La dejé sentada allí, llorando sobre su pollo marsala frío, rodeada de su familia, su exnovio y las ruinas de la fantasía en la que había estado viviendo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara al salir, y tomé la respiración más profunda que había tomado en semanas. No había terminado. Ni de lejos. Pero, maldita sea, se sentía bien dejar de fingir que todo estaba bien. No fui a casa esa noche. Ni de coña. Ir a casa habría significado lidiar con Jessica, y aún no estaba preparado para esa marca particular de tortura. En su lugar, conduje hasta la casa de mi amigo Mike, el único padrino de boda que me había estado enviando mensajes durante toda esta saga con comentarios como si estuviera viendo el mejor reality show del mundo. Abrió la puerta, me miró a la cara y simplemente dijo, cervezas en la nevera, el cuarto de invitados es tuyo. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Pasé 3 horas descargando toda la velada con él. Desde la dramática entrada de Mónica hasta el colapso entre lágrimas de Jessica y el discurso de decepción de su padre que podría haber ganado un Oscar. Mike escuchó como si fuera lo más entretenido que había oído en todo el año, interrumpiendo ocasionalmente con «En serio, estás de broma», y mi favorito personal, «Tío, esto es mejor que Netflix».
5 estrellas. Lo vería de nuevo. Pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba, porque mientras yo estaba en casa de Mike bebiendo cerveza y procesando mi matrimonio en implosión, la familia de Jessica aparentemente estaba teniendo una reunión para poner las cartas sobre la mesa en casa de sus padres. Lo sé porque su hermano, el verdadero héroe de esa familia, me enviaba actualizaciones por mensaje como si fuera un corresponsal de guerra informando desde el frente. Papá está perdiendo los estribos, decía el primer mensaje. Mamá no para de llorar. Jessica sigue intentando explicarlo y solo lo empeora. Luego, papá acaba de preguntar cuánto pagaste por los depósitos de la boda. Jessica no lo sabe. Jajaja. ¿Y después? Joder. La cara de papá cuando ella dijo $18.000. Pensé que le iba a dar un infarto. Me quedé allí, mirando mi teléfono, viendo llegar estas actualizaciones, sintiendo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse y no la mía. $18.000. Eso es lo que había desembolsado para esta boda que supuestamente era para celebrar el amor, la familia y todas esas tonterías de tarjetas de felicitación. 18.000 por un lugar, un catering, un DJ, flores, todo. ¿Y para qué? ¿Para que Jessica pudiera orquestar una reunión con su exnovio? ¿Para que pudiera pasear a Trevor por su familia como una especie de trofeo que nunca llegó a conservar? A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de Mike. Resulta que nunca llegué al cuarto de invitados. Tenía aproximadamente 47 llamadas perdidas y unos 100 mensajes de texto. La mayoría eran de Jessica, desde tenemos que hablar hasta por favor, vuelve a casa y mensajes cada vez más frenéticos de ¿dónde estás? Algunos eran de su madre pidiéndome que, por favor, fuera razonable y escuchara a Jessica. Uno era de su padre que solo decía llámame. Corto, directo, el tipo de mensaje que significaba negocios. Lo llamé al primero, en parte porque parecía la única persona cuerda en esa familia, y en parte porque tenía curiosidad por lo que tenía que decir que requería una llamada telefónica en lugar de un mensaje. Hijo, dijo cuando contestó, y su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido 20 años de la noche a la mañana. Te debo una disculpa. Varias disculpas, de hecho. No tenía ni idea de lo que Jessica estaba haciendo. Si hubiera sabido que estaba liada con Trevor, nunca habría permitido que estuviera en esta boda. Nunca habría permitido nada de esto. Se lo agradezco, dije, porque ¿qué más se puede decir? No es su culpa. Usted no lo sabía. No, pero debería haberlo sabido, dijo. Debería haber visto las señales. La forma en que hablaba de él, la forma en que insistía en que se le incluyera en todo. Pensé que solo estaba siendo nostálgica, ya sabes, pensando en los viejos tiempos. No me di cuenta de que estaba intentando activamente. ¿Qué? ¿Reavivar algo? Comprobar si se casó con la persona equivocada. Esa última pregunta quedó flotando en el aire como humo. Eso parece, dije en voz baja. Quería que él estuviera en la boda para ver cómo se sentía, para ver si todavía había algo allí. Estuvo en silencio por un largo momento. Luego, ¿cuánto pagaste por los depósitos de la boda? 18.000, dije. Más o menos unos 100. Maldijo por lo bajo. Jessica me dijo anoche que pensaba que solo habías pagado unos pocos miles. No tenía ni idea. No ha estado involucrada en ninguna de las planificaciones, ¿verdad? No realmente, admití. Eligió su vestido y tenía opiniones sobre las flores, pero todo el trabajo real, los contratos, los pagos, la coordinación, eso fui yo. Estaba demasiado ocupada con otras cosas. Con lo que quería decir, demasiado ocupada enviando mensajes a Trevor y planeando esta elaborada reunión, pero no lo dije en voz alta. Te voy a hacer un cheque, dijo con firmeza. Por el importe total. No vas a asumir ese coste porque mi hija decidió tirar su matrimonio a la basura por una fantasía de instituto. Empecé a protestar, pero me interrumpió. Esto no está en discusión. Pusiste ese dinero de buena fe, creyendo que te casabas con una familia que valoraba el compromiso y la honestidad. Jessica violó esa fe. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que no quedes económicamente destrozado por sus malas decisiones. Hablamos unos minutos más,
él disculpándose profusamente, yo tratando de asegurarle que nada de esto era su culpa. Cuando colgamos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque al menos alguien en esa familia entendía lo jodida que era esta situación. Tristeza porque todo hubiera llegado a esto. Luego tuve que lidiar con Jessica. Apareció en casa de Mike alrededor del mediodía. Aparentemente, su hermano había cedido bajo presión y le había dicho dónde estaba. Mike abrió la puerta, la miró, me miró y dijo, estaré en mi habitación. Gritad si necesitáis refuerzos o protección de testigos. Jessica entró, con el maquillaje de ayer, que claramente se había corrido por las lágrimas y nunca se había arreglado. Tenía el pelo hecho un desastre. Llevaba pantalones de yoga y una de mis viejas sudaderas de la universidad, lo que me pareció una especie de táctica de manipulación. Como si intentara recordarme tiempos mejores, cuando las cosas eran simples y ella no andaba a escondidas con su ex. Por favor, dijo antes de que pudiera siquiera hablar. Por favor, cariño, déjame explicarte. ¿Explicar qué?, pregunté, quedándome sentado en el sofá, haciéndola estar de pie. ¿Movimiento de poder? Tal vez. ¿Mezquino? Absolutamente. ¿Me importaba? Ni un poco. ¿Explicar cómo invitaste a tu ex a la boda de tu hermana? ¿Explicar cómo mentiste sobre el nombre y la ubicación de su esposa? ¿Explicar las joyas, los mensajes, el hecho de que lo querías en la mesa familiar como si fuera más importante que yo? No es lo que parece, dijo. Y de hecho me reí. Jessica, eso es lo que dice la gente culpable cuando es exactamente lo que parece. Estabas teniendo una aventura emocional con Trevor, como mínimo, quizás más. Ya ni siquiera lo sé. Me mentiste repetidamente. Me hiciste luz de gas cuando lo cuestioné. Me llamaste inseguro por tener preocupaciones completamente razonables. Y hiciste todo esto mientras yo planeaba y pagaba una boda que aparentemente ni siquiera estabas segura de querer. Empezó a llorar. Justo a tiempo. Quiero casarme contigo. Te amo. Te elijo a ti. Trevor fue solo. Fue un error. Un momento de debilidad. Me dejé llevar por la nostalgia y sí. Pero cuando te vi con Mónica anoche, cuando vi lo herido que estabas, me di cuenta de lo que estaba tirando a la basura. Te diste cuenta cuando te pillaron, corregí. No antes. No cuando le enviabas mensajes a las 2 de la mañana. No cuando te comprabas un vestido nuevo para impresionarlo. No cuando me mentías activamente a la cara sobre quién era él y qué significaba para ti. Te diste cuenta cuando hubo consecuencias. Eso no es lo mismo que estar realmente arrepentida. Se acercó, intentando tocar mi brazo, pero me aparté. Por favor. Por favor, cariño. Haré cualquier cosa. Cortaré todo contacto con Trevor. Iremos a terapia de pareja. Haré lo que sea necesario. Simplemente no te rindas con nosotros. Nosotros, repetí. No ha habido un nosotros, en meses, Jessica. He estado yo, pensando que teníamos una relación sólida. Y luego has estado tú, viviendo en una fantasía en la que podías tenerlo todo. Donde podías estar casada conmigo, pero mantener a Trevor en segundo plano por si acaso. Eso no es justo. ¿Justo? Me levanté, finalmente perdiendo la calma. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo habría sido que fueras honesta con tus sentimientos. Justo habría sido que dijeras, tengo dudas, en lugar de orquestar todo este elaborado plan. Justo habría sido que me respetaras lo suficiente como para no humillarme delante de toda tu familia invitando a tu ex a una boda mientras fingías que todo estaba bien. Estaba llorando a lágrima viva ahora. Ese llanto feo en el que apenas puedes respirar. Una parte de mí quería consolarla. Eso es lo que pasa cuando amas a alguien durante años, el instinto no desaparece de la noche a la mañana. Pero una parte más grande de mí, la parte que había sido engañada, manipulada y sometida a luz de gas durante meses, simplemente se sentía vacía. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito espacio para averiguar lo que quiero. Porque ahora mismo, ni siquiera sé si sé quién eres. La mujer con la que me casé no habría hecho esto, pero tú lo hiciste. Así que, o has cambiado,
o nunca te conocí realmente. De cualquier manera, necesito tiempo para procesar eso. Intentó discutir, intentó convencerme de que volviera a casa, pero me mantuve firme. Finalmente, se fue, derrotada y todavía llorando. Mike salió de su habitación en cuanto se cerró la puerta. Eso fue brutal, dijo. Sí, asentí, desplomándome de nuevo en el sofá. ¿Estás bien? Sinceramente, no tengo ni idea. Mi teléfono vibró. Un mensaje del hermano de Jessica. Papá te ha transferido el dinero. Además, encontré algo que necesitas ver. Adjunta había una captura de pantalla de una conversación de texto entre Jessica y Trevor de hacía 2 semanas. Trevor, no puedo esperar a verte en la boda. ¿Crees que deberíamos decírselo? Jessica, déjame ver cómo me siento en el momento. Tal vez si se siente bien. Me quedé mirando esa captura de pantalla, sintiendo cómo se evaporaba la última pequeña duda. Lo planearon. Habían discutido activamente interrumpir la boda, potencialmente oponerse o montar algún tipo de escena. Esto no era solo una aventura emocional o un momento de debilidad. Esto fue calculado, premeditado. Habían estado preparando algo, y lo único que los detuvo fue que Mónica y yo desbaratamos su plan primero. Reenvié la captura de pantalla al padre de Jessica con un mensaje, por si necesitabas más pruebas de que esto fue deliberado. Su respuesta llegó en segundos. Joder. Sí, eso lo resumía bastante bien. Joder, en efecto. Había ido a esa cena de ensayo pensando que solo iba a exponer un pequeño engaño, tal vez algunos mensajes inapropiados. Lo que realmente había descubierto era algo mucho peor. Una conspiración en toda regla para reventar la boda. Probablemente para que Jessica pudiera tener su gran momento de película romántica con Trevor. Mientras yo me sentaba allí como un idiota. La boda se suponía que era en 2 días. Le envié un mensaje a la hermana de Jessica. Siento que tu cena de ensayo se convirtiera en un desastre. Por si sirve de algo, te mereces algo mejor que tener tu boda eclipsada por el drama de Jessica. Ella respondió, gracias. Además, eres demasiado bueno para ella. Espero que encuentres a alguien que realmente te merezca. Ese mensaje me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. Al menos alguien en esa familia tenía las prioridades claras. Pasé el resto del día en casa de Mike, pidiendo pizza, jugando a videojuegos y tratando de no pensar en el hecho de que mi matrimonio estaba básicamente acabado. La boda en la que me había gastado 18.000 no iba a suceder. Y en algún lugar, Jessica probablemente todavía estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esta situación. Para parecer la víctima en lugar de la villana. Buena suerte con eso, pensé. Porque la verdad ya había salido a la luz. Con capturas de pantalla y todo. Y la verdad, como dicen, era una verdadera patada en el culo cuando llevas meses mintiendo. ¿Sabes de que nadie te advierte cuando tu matrimonio implosiona? La gira de disculpas. Jessica se lanzó a un modo de control de daños total unas 36 horas después del desastre de la cena de ensayo. Y déjame decirte, fue algo digno de ver. Sacó todos los trucos del manual de manipulación y pude verlo todo desarrollarse como si estuviera estudiando para un máster en cómo no arreglar una relación. Comenzó con los mensajes de texto. Cientos de ellos. Lo siento mucho. Cometí un error. Eres el único al que quiero. Por favor, dame otra oportunidad. Llegaban en oleadas. A veces uno cada pocos minutos. A veces grupos de 5 o 6 a la vez cuando realmente estaba en espiral. Leerlos era como ver a alguien lanzar espaguetis a la pared a ver qué se pegaba. Alerta de spoiler, nada se pegó. Resulta que cuando le mientes a alguien durante meses e intentas reconectar con tu ex en una boda familiar, un lo siento por mensaje de texto no es suficiente. Cuando los mensajes no funcionaron, pasó a las llamadas telefónicas. Las dejé todas ir al buzón de voz porque no estaba listo para oír su voz hacer esa cosa en la que se vuelve suave y vulnerable, como si ella fuera la víctima en esta situación. Escuché los mensajes de voz más tarde, por pura curiosidad morbosa. Y eran exactamente lo que esperarías. Llantos, disculpas, promesas de cambiar, declaraciones de amor. Eres mi todo, decía uno.
No puedo perderte, decía otro. El tercero eran solo sollozos durante 2 minutos seguidos, lo que sinceramente me pareció más auténtico que los que sonaban guionizados. Luego vino la visita sorpresa a mi apartamento. Había trasladado algunas de mis cosas de nuestra casa a un alquiler a corto plazo, porque quedarme en el sofá de Mike para siempre no era exactamente una solución a largo plazo. Estaba desempacando cajas, escuchando música, tratando de convencerme de que empezar de nuevo a los 30 y tantos no era el fin del mundo. Cuando llamaron a mi puerta, la abrí y allí estaba ella, Jessica, con lencería bajo una gabardina. Como si estuviera en una película de cine negro, excepto que en lugar de ser misteriosa y seductora, solo parecía desesperada y con frío, porque fuera hacía 4 grados y estaba básicamente desnuda bajo ese abrigo. Cariño, dijo, su voz haciendo esa cosa susurrante que solía funcionar conmigo cuando era joven y estúpido. Por favor, déjame demostrarte lo arrepentida que estoy. Déjame recordarte lo que tenemos juntos. Me quedé en la puerta, bloqueándole el paso, sosteniendo una cerveza que había estado bebiendo mientras desempacaba. Por un segundo, simplemente la miré. La miré de verdad. Esta mujer con la que había estado durante años, con la que había planeado casarme, en la que había confiado completamente. Y todo lo que sentí fue cansancio. Un cansancio profundo, que aplastaba el alma. Jessica, ponte algo de ropa. Hacen 4 grados aquí fuera. No me importa el frío, dijo, acercándose. Solo me importas tú, nosotros. Por favor, déjame entrar. Déjame demostrar que te elijo a ti, que siempre te he elegido a ti. Elegiste a Trevor, dije, tomando un sorbo de mi cerveza. Muy casual, como si estuviéramos discutiendo el tiempo y no las ruinas humeantes de nuestra relación. Lo elegiste cada vez que le enviabas mensajes a las 2 de la mañana, cada vez que le dabas, me gusta, a sus publicaciones de Instagram, cada vez que mentías sobre dónde estabas o con quién estabas. Lo elegiste cuando lo invitaste a la boda. Lo elegiste cuando compraste ese vestido para impresionarlo. Lo elegiste cuando discutisteis interrumpir la boda de tu hermana para estar con él. Así que no siempre me has elegido a mí. Me elegiste después de que te pillaran. No es lo mismo. Su rostro se arrugó. El acto de seductora sexy se desvaneció y solo era fría, desesperada y empezaba a llorar de nuevo. Por favor, no hagas esto. Por favor, no tires por la borda todo lo que tenemos por un error. Un error, repetí. Y de hecho me reí. No pude evitarlo. Jessica, esto no fue un error. Fueron meses de decisiones deliberadas. Esto fue planificación, conspiración y mentiras. Un error es olvidar un aniversario. Un error es gritarle a tu pareja cuando estás estresado. Esto fue toda una producción elaborada. Intentó pasar a mi lado para entrar en el apartamento, pero me mantuve firme. Vete a casa, Jessica. Ponte algo de ropa antes de que pilles una neumonía. Podemos hablar más tarde, pero no así. No cuando intentas manipularme con sexo porque tus lágrimas y disculpas no funcionaron. Se quedó allí por un largo momento, temblando en su gabardina, con el rímel corriendo por su cara. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. La vi subirse a su coche y marcharse. Y no sentí absolutamente nada. Ni culpa por rechazarla. Ni satisfacción por mantenerme firme. Solo ese mismo cansancio abrumador. Cerré la puerta, terminé mi cerveza y volví a desempacar. 20 minutos después, mi teléfono empezó a explotar. No con llamadas o mensajes de Jessica esta vez, sino con notificaciones de Facebook, porque aparentemente, cuando la táctica de la lencería falla, pasas a la manipulación pública. Jessica había publicado en Facebook un largo y divagante post sobre lo difíciles que son las relaciones, cómo la gente comete errores, cómo algunas parejas son demasiado controladoras y se niegan a perdonar. No me nombró específicamente, pero no tenía por qué hacerlo. Todo el mundo lo sabía. Nuestro estado de relación había sido público. Nuestras fotos juntos estaban por todos nuestros perfiles y cualquiera con 2 neuronas podría averiguar de quién estaba hablando. A veces te das cuenta de que estás con alguien que nunca te dejará tener amigos o una vida propia, decía la publicación. Alguien que se pone celoso de tu pasado e intenta aislarte de personas que conoces de toda la vida.
Estoy aprendiendo que el perdón es esencial en las relaciones. Y si alguien no puede perdonarte por ser humano y cometer errores, tal vez no sea la persona adecuada después de todo. Me quedé mirando mi teléfono, leyendo esta absoluta ficción, sintiendo como mi presión arterial subía por primera vez desde que empezó todo esto. ¿Controlador? Literalmente había fomentado sus aficiones, sus amistades, su carrera. ¿Celoso de su pasado? No me había importado que siguiera siendo amiga de sus ex hasta que uno de ellos se convirtió en una aventura emocional en toda regla. ¿Intentar aislarla? La única persona con la que había tenido un problema era Trevor, y eso era porque estaba intentando activamente destruir nuestro matrimonio. Los comentarios empezaron a llegar. Amigos suyos, gente que no conocía la historia completa, ofreciendo apoyo. Te mereces algo mejor. No dejes que nadie apague tu luz. Algunas personas son demasiado inseguras para manejar a una mujer fuerte. Lo vi suceder en tiempo real. Esta narrativa que se estaba construyendo donde yo era el villano y ella la víctima. Donde meses de mentiras y engaños se convirtieron en ser humano y cometer errores, y mi decisión completamente razonable de no perdonarla inmediatamente se convirtió en que yo era controlador. Estaba a punto de comentar, a punto de aclarar las cosas, cuando sonó mi teléfono. ¿Mónica? Contesté y antes de que pudiera siquiera decir hola, ella dijo, ¿has visto la publicación de Jessica en Facebook? Desafortunadamente, sí. No comentes, dijo inmediatamente. Sé que quieres. Yo quise hacerlo cuando Trevor intentó lo mismo, pero no lo hagas. Te hace parecer a la defensiva, y estar a la defensiva parece culpable para la gente que no conoce la historia completa. ¿Así que simplemente dejo que mientas sobre mí públicamente? No, dijo Mónica, y pude oír la sonrisa en su voz. Deja que yo me encargue. Tengo capturas de pantalla de todo. El texto entre Trevor y Jessica, los recibos de las joyas, todo. Voy a publicar una línea de tiempo muy factual y detallada de los eventos. Sin emociones, sin drama, solo hechos. Cuando la gente vea pruebas reales en lugar de acusaciones vagas, se darán cuenta de quién dice realmente la verdad. Tenía razón, por supuesto. Ir y venir con Jessica en los comentarios solo nos haría quedar mal a los dos. Pero las pruebas contundentes, las capturas de pantalla, los recibos. Eso era diferente. Eso era dejar que la verdad hablara por sí misma. Mónica publicó 20 minutos después. Un largo y organizado comentario con capturas de pantalla con fecha y hora, recibos de tarjetas de crédito y conversaciones de mensajes de texto. Lo expuso todo. Como Trevor había mentido sobre la conferencia de trabajo. Como Jessica había mentido sobre que la esposa de Trevor estaba en Europa. Como habían estado planeando potencialmente interrumpir la boda. Todo. Fue clínica, factual, casi aburrida en su entrega, lo que lo hizo aún más devastador. Los comentarios en la publicación de Jessica cambiaron inmediatamente. Sus amigos dejaron de ofrecer apoyo ciego y comenzaron a hacer preguntas. Espera, ¿esto es verdad? Jessica, ¿puedes explicar estas capturas de pantalla? Esto es realmente preocupante si estos textos son reales. Jessica intentó eliminar el comentario de Mónica, pero Mónica lo había publicado como un post separado y había etiquetado a amigos en común. La verdad estaba ahí fuera ahora, flotando en el éter digital, imposible de retirar. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de amigos de los que no había sabido nada en semanas. Mike me envió un GIF de alguien comiendo palomitas con la leyenda, esto es increíble. Mi compañero de cuarto de la universidad me escribió, tío, Mónica es una bestia. Cásate con ella en su lugar. Incluso mi madre llamó, habiéndose enterado de alguna manera del drama de Facebook a través de la misteriosa red de información de los padres, preguntando si estaba bien y ofreciéndose a ir allí y cantarle las 40 a esa chica. La publicación de Jessica fue eliminada en una hora, pero el daño estaba hecho. Se habían tomado capturas de pantalla. La historia se había extendido. Su intento de pintarse como la víctima había fracasado estrepitosamente, y ahora todo el mundo conocía la historia real. No su versión retorcida donde yo era un monstruo controlador, sino la verdad real donde ella había mantenido una aventura emocional y la habían pillado. Intentó llamarme 17 veces esa noche. No respondía ninguna. ¿Qué había que decir?
Me había mostrado exactamente quién era. Alguien dispuesta a mentir públicamente, a manipular la narrativa, a pintarme como el malo. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones. Cada vez que había pensado que no podía caer más bajo, había encontrado un sótano que no sabía que existía. Mónica me escribió alrededor de la medianoche. Trevor intentó llamarme 38 veces hoy. Bloqueé su número. ¿Cuántas veces te llamó Jessica? 17, respondí por mensaje. Cifras de novato, respondió con un emoji de risa. ¿Quieres tomar un café mañana y comparar notas sobre nuestros matrimonios en implosión? ¿A qué hora? Escribí. Nos reunimos a la mañana siguiente en un Starbucks a medio camino entre nuestros lugares. Mónica parecía cansada pero decidida, como un general planeando una estrategia militar sobre un latte. Nos sentamos en la esquina, con los portátiles fuera, revisando sitios web de abogados de divorcio como si estuviéramos comprando coches. ¿Realmente lo vas a hacer?, pregunté. ¿Divorciarte de él? Ya presenté los papeles, dijo. Se acabó. Le di 3 años y probablemente pasó la mitad de ese tiempo mintiéndome y viéndose a escondidas con su ex. Podría perdonar muchas cosas, pero no eso. No la mentira sistemática. No la planificación para humillarme en un evento público. Valgo más que eso. Sí, dije, pensando en Jessica apareciendo en mi apartamento en lencería, en su publicación de Facebook, en meses de manipulación y mentiras. Sí, valemos más que eso. Chocamos nuestras tazas de café como si fueran copas de champán. 2 personas que habían entrado en relaciones creyendo en el amor y el compromiso, saliendo con recomendaciones de abogados y problemas de confianza. No era el final que ninguno de los dos había planeado, pero era honesto. Era real. Y, sinceramente, eso se sentía mejor que quedarse en relaciones construidas sobre mentiras, sin importar cuánto doliera. El cheque del padre de Jessica llegó un viernes por la mañana. $18,000, con una nota escrita a mano: siento que mi hija te haya hecho pasar por esto. Te merecías algo mejor. Me quedé allí, sosteniéndolo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. El dinero estaba de vuelta, pero el futuro que había imaginado con esa familia se había ido para siempre. Mónica me escribió por la misma época. La reunión con el abogado fue bien. Trevor va a salir destrozado de este divorcio. Está perdiendo el barco, la casa, todo. Le respondí con un pulgar hacia arriba porque, sinceramente, bien por él. Ambos se merecían las consecuencias que les llegaran. Pero la verdadera bomba llegó esa noche. El hermano de Jessica me envió otra captura de pantalla de un texto entre Jessica y Trevor de 3 semanas antes de la cena de ensayo. Mi mano temblaba al leerlo. Trevor, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Realmente vamos a hacer esto? Jessica, cuando te vea en la boda, lo sabré con certeza. Tal vez durante la parte de las objeciones. Dramático, pero honesto. Había planeado ponerse en la boda de su propia hermana, para anunciar que quería a Trevor en lugar de a mí delante de todos. La única razón por la que no sucedió fue porque Mónica y yo habíamos desbaratado su plan primero. Reenvié la captura de pantalla al padre de Jessica. Su respuesta: joder. Sí, eso lo resumía bastante bien. El día de la boda llegó y pasó sin mí. En lugar de ver a Jessica llorar sobre su rímel en una ceremonia que no estaba sucediendo, jugué al golf con los chicos y comí el mejor filete de mi vida. Jessica, aparentemente, apareció en el lugar de todos modos, sola y con su vestido de novia, publicando leyendas en Instagram como, la boda que debería haber sido, con emojis de caras tristes. La sección de comentarios la despellejó viva, con más saña que la que yo le puse a mi filete. La gente ya no se tragaba la narrativa de víctima. 3 meses después, el polvo se había asentado en algo que se parecía a una nueva normalidad. Jessica vivía en casa de sus padres, publicando frases inspiradoras sobre la supervivencia a las que nadie le daba me gusta. Trevor estaba en un estudio, sin barco y amargado. Mónica estaba prosperando, saliendo con un médico que realmente la respetaba. Y yo, cogí esos 18,000 y me fui a Italia. Pasé 2 semanas comiendo pasta, bebiendo vino y tomando una clase de cocina en la Toscana. Ahí es donde conocí a Anna. Inteligente, divertida,
con una risa que sonaba a libertad en lugar de traición. Cuando le conté toda esta historia sobre un tiramisú casero, se rió tanto que lloró. ¿Tu ex planeaba oponerse en la boda de su hermana?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Sí. ¿Y trajiste a la esposa del otro tipo como tu cita? Sí. Ella sonrió. Eso es lo más americano que he oído en mi vida. ¿Estás loco? Quizás lo estaba. Pero al menos, era libre.